Hola a todos, continuamos con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar de derivadas de la forma u a la n. Para ello, primero introducimos otra de las propiedades de la derivada llamada regla de la cadena. La regla de la cadena va a aparecer por todos lados. Entonces, pues lo que necesitamos aprender es cómo aplicarlo. Dice la regla de la cadena: si f es igual a f de u, es decir, es una función que depende de u, y a su vez u es una función que depende de x, pues entonces podemos pensar que f es una función que depende de x, y entonces podemos calcular su derivada con respecto de x. Y dice la regla de la cadena: la derivada con respecto de x de la función f, pues va a ser la derivada de f con respecto de la variable u, pero luego vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto de x. Lo podemos ver de esta forma en la otra notación. Sería f' de u, o sea, la derivada de f con respecto de u, y luego multiplicado por la derivada de u con respecto de x, pues lo vamos a denotar nada más por u'. Sí, bueno, y como un caso particular, pues obtenemos una fórmula, la fórmula que vamos a utilizar. Como un caso particular de la regla de la cadena, tenemos que si u es una función que depende de x y n es una constante, entonces tenemos una fórmula para la derivada de u a la n. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, dice la regla de la cadena: primero deriva la función, pero como si u fuera la variable. Nosotros ya tenemos una fórmula que hemos mencionado en el video anterior, que era que la derivada de x a la n era igual a n por x a la n menos 1. Y entonces dice la regla de la cadena: primero deriva como si u fuera la variable. Entonces, la derivada de x a la n con respecto de x, pues es esto de aquí. Entonces, la derivada de u a la n, pero con respecto de u, pues sería n por u a la n menos 1. Porque u es la variable. Pero luego dice regla de la cadena: luego multipliquen por la derivada de u, por u'. Entonces, esto nos lleva a la fórmula: la derivada de u a la n con respecto de x es n por u a la n menos 1 por u'. Si revisan su formulario, en todas las fórmulas tienen por ahí un u'. ¿De dónde sale ese u'? Pues lo que pasa es que aplicamos regla de la cadena y por eso es que todas las fórmulas tienen u'. De ahí sale el u'. Entonces, primer caso particular, tenemos esta fórmula, que es una generalización de la fórmula que utilizamos en el video anterior. Entonces, bueno, vamos a practicar, vamos a resolver algunos ejemplos, pero no hay que olvidar esta fórmula. La derivada con respecto de x de u a la n es n por u a la n menos 1 por u'. Entonces tenemos esta función de aquí. Bueno, en el video anterior ya calculamos derivadas de la forma x a la n y mencionamos que pues ya con esa fórmula podríamos calcular la derivada de cualquier polinomio. El problema es que el polinomio tendría que estar desarrollado. Entonces, si yo aquí tengo un trinomio elevado a la potencia 100, al desarrollarlo pues saldrían cientos de términos. No sé, al menos 100 términos saldrían. Pues no conviene, para nada, absolutamente no conviene. Entonces, pues utilizamos la fórmula la fórmula para derivar un u a la n. Es decir, este de aquí lo podemos ver como un u a la n. Bueno, un u elevado a la potencia 100. Así lo podemos ver como un u a la 100. ¿Quién sería u? Pues u sería 3x cuadrada menos 2x más 1. Y si ese es u, ¿quién sería u'? Pues sería 6x menos 2. Sería 6x menos 2. Bueno, estos dos datos son datos auxiliares. No es la derivada de la función f. La derivada de la función f, ahora sí la podemos calcular. F lo estamos viendo como un u a la 100. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, la derivada de u a la 100 sería 100 por u a la n menos 1, es decir, a la 100 menos 1, potencia 99,
y luego multiplicado por la derivada de u. Eso es lo que nos diría la fórmula. Pero la derivada pues hay que dejarla en términos de x, es decir, sería 100 por u, que sería 3x cuadrada menos 2x más 1 elevado a la potencia 99 y luego multiplicamos por 6x menos 2. Y esa es la derivada. Ya nada más, bueno, como les he mencionado antes, si podemos factorizar algo, pues lo hacemos. En este caso lo único que podemos factorizar, este término no lo podemos tocar porque está elevado a la potencia 99. Así que no lo podemos tocar. Pero este de aquí sí lo podemos tocar. 6x menos 2. Muchas ocasiones me han preguntado, profe, ¿yo puedo multiplicar 100 por 6x menos 2? Sí, sí se puede, pero en vez de que lo hagan la multiplicación, mejor factorizan. Y entonces en vez de multiplicarlo por 100, mejor en el término 6x menos 2 hacemos una factorización. Factor común en 6x y menos 2, pues nada más es un 2. Y ese 2 va a quedar afuera, ese 2 sí se puede multiplicar por 100, es decir, nos quedaría 200 por 3x cuadrada menos 2x más 1 elevado a la potencia 99. Y en 6x menos 2 le factorizamos un 2, así que nos falta 3x menos 1. Entonces así dejamos la derivada de la función f. Así es como aplicamos la fórmula para derivar un u a la n. Es básicamente como los del video anterior, nada más que ahora aplicamos regla de la cadena. Por regla de la cadena siempre vamos a multiplicar al final por u'. Pasamos a un siguiente ejemplo. Vas a considerar la función g de x igual a 8 tercios de 4x menos 1 a la séptima menos 3 quintos de 13x cuadrada menos 2 elevado a la potencia 15. Y pues aplicamos aplicamos la fórmula de derivación u a la n. Nada más que ahora aquí también aplicamos la linealidad. Acuérdense que mencionamos la propiedad a la que llamamos linealidad de la derivada en el video anterior, que simplemente decía que si queremos derivar una resta de funciones, pues las derivamos por separado y luego hacemos la resta. Es decir, tenemos que hacer dos derivadas. La primera parte la podemos ver como un 8 tercios de un u a la 7. Y la segunda parte la podemos ver como menos 3 quintos de un u a la 15. Bueno, le voy a llamar en vez de u, le voy a llamar b a la 15. Entonces, sería 8 tercios de u a la séptima. Pues ponemos esos datos, esos cálculos auxiliares. ¿Quién sería u? Pues u sería 4x menos 1. ¿Quién sería v? Pues sería 13x cuadrada menos 2. ¿Quién sería u'? Pues sería 4. B' sería 13 por 2, sería 26x. Estos datos son auxiliares, no es la derivada de la función g. Ahora sí pasamos a la derivada de la función g. La derivada de la función g sería 8 tercios por la derivada de u a la 7, pues sería 8 tercios. La derivada de u a la 7, dice la fórmula anterior. Pues otra vez, el exponente baja multiplicando, luego a la potencia le restamos 1 y al final siempre multiplicamos por la derivada del argumento. Entonces aquí sería, la derivada de u a la 7 sería 7 por u a la sexta y luego por regla de la cadena por u'. Esa sería la derivada del primer término y luego menos 3 quintos de la derivada de b a la 15. La derivada de b a la 15 sería 15 por b a la cuarta por la derivada de v. Entonces hacemos sustituciones para obtener la derivada. Debemos de desaparecer las u's y las b's. Entonces nos quedaría, bueno, aquí vamos a quitar los corchetes haciendo la multiplicación. 8 tercios por 7 pues sería 56
tercios. U a la sexta, pues eso sería 4x menos 1 elevado a la potencia 6. Y luego multiplicado por u', pero u' es 4. Luego, segundo término sería menos 3 quintos multiplicado por 15. 3 quintos por 15 sería 45 quintos, lo cual es 9. Sería 9 por b a la cuarta. Bueno, b es 13x cuadrada menos 2. Así que es eso elevado a la potencia 4. Y luego por b', por 26x. Entonces ya tenemos la derivada, ya nada más vamos a juntar un par de términos. Vamos a juntar estos dos términos, el 4 con el 56 tercios haciendo la multiplicación. Y también vamos a juntar el 9 con el 26x haciendo la multiplicación. Entonces al hacer la multiplicación nos queda 56 tercios por 4. 56 por 4 sería 112, 224. Otra vez 56, 112. Sí, 224 entre 3 por el 4x menos 1 elevado a la potencia 6. Este sería el primer término. El segundo término sería menos 9 por 26. Eso sería 234x por 13x cuadrada menos 2 elevado a la potencia cuarta. 260 menos 26, 240, 134. Sí, está bien la multiplicación. Bueno, pues esta es la derivada de la función g. Lo que hicimos fue aplicar la derivada, la fórmula de u a la n, pues la aplicamos dos veces. Pasamos a un siguiente ejemplo. Tomamos la función h igual a, digamos, a 23 por 12x quinta menos 8x cúbica menos 2x más 1 entre, bueno, eso elevado a la potencia 20 y esto dividido entre 10. Entonces vamos a calcular la derivada de la función h. Entonces para empezar hay que verlo como un u a la n. Bueno, no sé por qué en ocasiones les causa alguna confusión el que yo lo escriba así. No, aquí no debe de haber ningún problema. Este de aquí es exactamente lo mismo que escribir 23 décimos de, bueno, lo que está entre paréntesis, 12x a la quinta menos 8x cúbica menos 2x más 1 elevado a la potencia 20. Es decir, estamos viendo la función h, la vamos a ver como un 23 décimos de un u a la 20. Entonces lo que hacemos va a ser derivar la función 23 décimos de un u a la 20. Donde u pues sería 12x quinta menos 8x cúbica menos 2x más 1. Y en consecuencia la derivada de u sería 60 x cuarta menos 24x cuadrada menos 2. Estos datos son auxiliares, no es la derivada de h. Ahora sí vamos con la derivada de h. La derivada de la función h, de acuerdo a la fórmula que mencionamos, sería 23 décimos y la derivada de u a la 20 sería 20 por u a la potencia 19 y luego por regla de la cadena por u'. Entonces vamos haciendo la sustitución. 23 décimos por 20, si hacemos el producto nos va a quedar 23 décimos por 20 nos quedaría 46. Nos quedaría 46. Y luego por u a la 19, que sería 12x a la quinta menos 8x cúbica
menos 2x más 1 elevado a la potencia 19 y luego por la derivada de u. Ya no me cupo, lo voy a mover. Entonces 46 por u a la 19 y luego por u', que sería por 60 x cuarta menos 24x cuadrada y luego menos 2. Esta ya es la derivada. Ya nada más si queremos simplificar un poquito, bueno, otra vez este término no lo vamos a tocar porque está elevado a la potencia 19, pero en este término pues al menos tenemos un factor común, que sería un 2. Entonces factorizamos un 2 y se lo multiplicamos al 46. Entonces nos va a quedar factorizando el 2 por 46, nos quedaría 92 por 2x quinta menos 8x cúbica menos 2x más 1 elevado a la potencia 19. Y en este paréntesis le factorizamos un 2, por lo que nos quedaría 30x cuarta menos 12x cuadrada menos 1. Y esa es la derivada de la función h. Vamos con más ejemplos. Sería el ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Vamos a llamar la función y. La función y de x le vamos a llamar, vamos, que sea la función 3 dividido entre 5 por 8x cuadrada menos 3 elevado a la potencia 5. Vamos a derivar esta función. Bueno, para derivar esta función, pues otra vez hay que verlo como un u a la n. El u a la n, pues ya vemos como que le llamaríamos a este término de allí. Ese sería un u a la 5. El problema es que lo estaríamos viendo en la forma 3 entre 5 por u a la 5. Y la fórmula que tenemos no funciona así. O sea, podemos derivar u a la n, pero el u a la n tiene que estar en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Es lo mismo que hacíamos en los videos anteriores, en el video anterior. Para derivar x a la n, el x a la n no podía estar en la parte de abajo. Entonces lo que hacíamos era enviarlo a la parte de arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con leyes de los exponentes. El costo, si está en la parte de abajo, pues el costo de enviarlo a la parte de arriba es que el exponente cambia de signo. Entonces esto lo podemos ver como 3 quintos de 8x cuadrada menos 3, pero ahora elevado a la potencia menos 5. Y entonces, pues esto ya lo podemos ver como un 3 quintos de un u a la menos 5. Ya tenemos un u a la n y está en la parte de arriba. Así que ya podemos derivar. Entonces, como dato auxiliar, ¿quién sería u? Pues u sería 8x cuadrada menos 3. ¿Quién sería u'? Pues sería 16x. Estos datos son auxiliares. Que por cierto, pues yo los estoy escribiendo para que quede un poquito más claro, pero ya con la práctica pues ya los omitimos. O sea, estas sustituciones las hacemos mentalmente. Entonces, en este caso nos quedaría que la derivada de la función y es 3 quintos de u a la menos 5, así que esto sería 3 quintos. Y la derivada de u a la menos 5 sería menos 5 por u a la potencia menos 6. Y eso por regla de la cadena multiplicamos por u'. Entonces, vamos a acomodar esto antes de hacer la sustitución.
3 quintos por menos 5, pues eso sería menos 15 quintos, es decir, quedaría menos 3. El u a la menos 6 tiene potencia negativa, así que para quitar la potencia negativa hay que enviarlo a la parte de abajo. Entonces quedaría u a la 6 en la parte de abajo, en el denominador. Y luego por u', el u' sí se queda en la parte de arriba. Entonces ya los reacomodamos. La derivada nos quedaría como menos 3 menos 3u' dividido entre u a la sexta. Entonces a continuación pues hacemos ya la sustitución. Entonces nos quedaría menos, en la parte de arriba 3 multiplicado por 16x. Vamos a hacer la multiplicación de una vez. 3 por u' pues sería 48x. Y en la parte de abajo es u a la sexta, es decir, 8x cuadrada menos 3 elevado a la potencia 6. Y esta pues es la derivada de la función y. Más ejemplos. Ejemplo número 5. Vamos a tomar la función j, que sea la función 3 entre 2x menos 1 menos 4 entre 3 por 3 menos 2x, digamos. Entonces tenemos aquí la función j. Entonces para derivarlo, bueno, la función consta, la función j es una resta de dos funciones. Entonces pues lo que hacemos es calcular dos derivadas. Pero tiene que ser, tenemos que verlo en la forma u a la n. ¿Dónde está aquí el u a la n? Como que no está muy claro dónde está el exponente. Pero sí vemos que la variable está en la parte de abajo. Pues las variables las tenemos que subir. Sin embargo, de aquí, la presencia de ese menos hace que la parte de abajo sea una sola pieza. Y aquí también la presencia de ese menos hace que ese de ahí sea una sola pieza. Así que si subimos la variable, tenemos que subir toda la pieza. No podemos decir subo el 2x pero dejo abajo el menos 1. No, hay que subir toda la pieza. Si tiene más o tiene menos, es una sola pieza, así que si lo enviamos para arriba, se va la pieza completa. Así que si lo enviamos a la parte de arriba, esto de aquí nos quedaría 3 por 2x menos 1, y el costo de enviarlo hacia arriba es que el exponente cambia. En la parte de abajo no tenía exponente, significa que estaba a la potencia 1. Entonces al subir queda a la potencia menos 1. El segundo término de forma similar pues sería menos 4 tercios. Y el 3 menos 2x lo subimos a la parte de arriba, pero elevado a la potencia menos 1. Y entonces de esta forma estaríamos viendo la función j como 3 por un u a la menos 1. Y luego menos 4 tercios por otra función, digamos v a la menos 1. Entonces, pues ahí están los u a la n. Tenemos dos u a la n, u a la menos 1 y v a la menos 1. Entonces sí podemos derivar. Entonces como datos auxiliares, pues tenemos que u era 2x menos 1, entonces u' es 2. Y v sería 3 menos 2x, entonces v' sería menos 2. Esos datos son auxiliares, son los que necesitamos. Todavía no tenemos la derivada de j. Ahora sí calculamos la derivada de la función j a través de la fórmula de u a la n. Entonces lo estamos viendo de esta forma. Al derivar j sería 3, la derivada 3 por la derivada de u a la menos 1, la cual sería menos 1 por u a la potencia menos 2. Bueno, este 1 pues usualmente no lo escribimos, así que nomás lo vemos como menos u a la menos 2. Y luego por regla de la cadena, por u'.
Esta es la derivada de u a la menos 1. Y luego quedaría menos 4 tercios por la derivada de b a la menos 1, que al igual que en el caso anterior, pues nos quedaría menos b a la menos 2, luego por regla de la cadena, por la derivada de v. Bueno, aquí ya podemos hacer la sustitución, o antes de hacer la sustitución hacemos un reacomodo, una simplificación. 3 por menos 1 pues sería menos 3. U a la menos 2, como tiene potencia negativa, pues lo enviamos a la parte de abajo, quedaría entre u cuadrada. Y el u' pues se sigue quedando en la parte de arriba. Siguiente término nos quedaría menos 4 tercios, por el menos de adentro nos quedaría más 4 tercios. B a la menos 2, para quitar la potencia negativa lo enviamos a la parte de abajo como b al cuadrado, y b' se queda en la parte de arriba. De esta forma pues ya hicimos una simplificación. A continuación hacemos una sustitución para ahora sí obtener la derivada de j. Entonces sería menos u' vale 2. Entonces 3 por u' son 6. Y eso queda dividido entre u cuadrada, es decir, entre 2x menos 1 al cuadrado. Siguiente término, más, en la parte de arriba, 4 por b'. b' vale menos 2. Así que menos 2 por 4 sería menos 8. Y en la parte de abajo, es un 3 multiplicado por b al cuadrado. Es decir, por 3 menos 2x al cuadrado. Y ya tenemos la derivada, ya nada más como que este signo no se ve muy bien ahí, así que vamos a quitarlo. Y entonces nos va a quedar menos 6 dividido entre 2x menos 1 al cuadrado, y luego menos 8 entre 3 por 3 menos 2x al cuadrado. Esta es la derivada de la función j. Bien, tenemos la derivada de la función j. Otro ejemplo. Ejemplo número 6. Vamos a definir la función k de x como la raíz cuadrada de 4x cuarta más 2x cuadrada menos 3. Tenemos esta función. Pues otra vez hay que transformar esta función. Necesitamos verlo de la forma u a la n. Bueno, ya sabemos qué hacer. Van a ser los mismos trucos que usamos en el video anterior. Bueno, no son trucos. Son pasos válidos. Entonces, por ley de los exponentes sabemos que una raíz cuadrada en realidad es una potencia. Es decir, lo podemos ver esto de aquí como 4x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 3, y esto elevado a la potencia 1/2. Es decir, lo que haríamos es estar viendo la función k como un u elevado a la potencia 1/2. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de la función k? Pues si k es igual a u a la 1/2, ya no voy a escribir estos pasitos. Ya no voy a escribir estos pasos para que empecemos a practicar hacerlo mentalmente. ¿Cómo nos quedaría la derivada de u a la 1/2? Pues sería 1/2 de u en este caso sería 4x a la cuarta más 2x cuadrada menos 3. Entonces sería la derivada de u a la 1/2 sería 1/2 de u, pero a la potencia menos 1/2, porque sería la potencia 1/2 menos 1, es decir, a la menos 1/2. Y luego por regla de la cadena tenemos que multiplicar por u'. Si u es lo que está dentro del paréntesis, es el argumento de la raíz, pues entonces u' nos quedaría 16x cúbica
más 4x. Ahí está, 1 medio por u a la menos 1 medio por u'. Y ya nada más vamos a simplificar. Hacemos la simplificación. Para quitar esta potencia negativa, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es enviarlo a la parte de abajo. Entonces nos quedaría, en la parte de abajo nos quedaría 4x a la cuarta más 2x cuadrada menos 3 elevado a la potencia 1 medio. Y los demás términos se quedan en la parte de arriba. Era por 1 medio, así que en la parte de abajo tenemos un 2. Y en la parte de arriba se queda 16x cúbica más 4x. Hasta aquí lo único que hemos hecho es quitar la potencia negativa. Siguiente paso. En la parte de arriba vamos a factorizar. Factor común entre 16 y 4 es un 4. Y factor común entre x cúbica y x pues es x. Entonces en la parte de arriba factorizamos 4x y nos va a quedar por 4x cuadrada más 1. Y en la parte de abajo pues sería 2. Este término lo vamos a regresar a raíz. Entonces se quedaría 2 por la raíz cuadrada de 4x a la cuarta más 2x cuadrada menos 3. Y ya por último, en la parte de arriba tenemos un 4, en la parte de abajo tenemos un 2. 4 entre 2. 4 entre 2 pues es 2. Así que ya nada más hacemos esa simplificación y habremos terminado. Entonces nos queda, obtenemos que la derivada es, en la parte de arriba, 2x por 4x cuadrada más 1. Y en la parte de abajo, la raíz de 4x a la cuarta más 2x cuadrada menos 3. Y esta es la derivada de la función k. Vamos a hacer un último ejemplo, bastante parecido al del ejemplo anterior. Este sería el ejemplo número 7. Vamos a llamarle y. Le vamos a llamar y a la función 2/3 de la raíz novena de 3x menos 1 elevado a la potencia 7, y luego menos 2 entre 3 multiplicado por la raíz quinta de 3x cuadrada más 1 elevado a la potencia 9. Esta va a ser nuestra función. Bueno, otra vez es la resta de dos funciones, así que tenemos que calcular dos derivadas. Y pues antes de proceder, primero tenemos que transformar estas dos funciones. Hay que transformarlo en la forma u a la n. Y ya sabemos, pues lo que hacemos es aplicar leyes de los exponentes. Y por las leyes de los exponentes, esto lo podemos ver como 2/3. La raíz novena de algo elevado a la potencia 7, pues es ese algo, es decir, 3x menos 1, pero ahora la potencia 7 novenos. Y luego menos 2/3 de lo que está entre paréntesis 3x cuadrada más 1. Sería, como es la raíz quinta de ese término elevado a la potencia 9, pues eso es la potencia 9/5. Pero sería a la potencia 9/5 en la parte de abajo. Como tenemos que enviarlo a la parte de arriba, entonces nos va a quedar a la potencia menos 9/5. Entonces ya lo tenemos transformado como un u a la n. Entonces esto lo podemos ver como
un 2/3 de un u a la potencia 7/9 y luego menos 2/3. No me había fijado que en ambos casos le puse 2/3, pero bueno, menos 2/3 de un v elevado a la potencia menos 9/5. Entonces, pues aplicamos dos veces la fórmula de derivación u a la n. Sí. Entonces, nos queda, obtenemos que la derivada de la función y, sería 2/3 por la derivada de u a la 7/9. Derivada de u a la 7/9 sería 7/9 por u a la potencia. La potencia le restamos 1, así que 7/9 menos 1 nos queda menos 2/9. Y luego por regla de la cadena por u'. Ese sería el primer término. Segundo término nos quedaría menos 2/3 por la derivada de b a la menos 9/5 sería menos 9/5 por b por v a la potencia. Menos 9/5 menos 1, esos son menos 14/5. Entonces, menos 9/5 de b a la potencia menos 14/5. Y luego por regla de la cadena, por la derivada de v. Vamos a hacer una simplificación antes de hacer antes de realizar las sustituciones. Bueno, no escribí explícitamente quién es u ni quién es v, pero sí los tenemos bien identificados. U es 3x menos 1 y v es 3x cuadrada más 1. Entonces vamos a simplificar aquí antes de realizar la sustitución. Nos quedaría 2/3 multiplicado por 7/9, pues esos son 14/27. 14/27. Y vamos acomodando aquí. U a la menos 2/9, pues sería enviarlo a la parte de abajo para quitar la potencia negativa. Entonces aquí abajo quedaría u a la 2/9. Pero u a la 2/9, en vez de escribirlo así, lo vamos a escribir en radicales. Eso sería la raíz novena de u al cuadrado. Y el u' se sigue quedando en la parte de arriba. En el segundo término nos quedaría, bueno, es menos por menos, nos va a quedar más 2/3 multiplicado por 9/5, eso sería 18/15, que simplificado son 6/5. Son 6/5. Ahora, v a la potencia menos 14/5, pues otra vez para quitar la potencia negativa habría que enviarlo hacia abajo. Entonces en la parte de abajo quedaría v a la potencia 14/5, pero eso es lo mismo que la raíz quinta de v a la potencia 14. Y el v' se queda en la parte de arriba. Entonces, usando las leyes de los exponentes y regresando a radicales, obtenemos esta expresión para la derivada de y. Bueno, ya por último hay que sustituir quién era u, quién era v, y entonces quién es u' y v'. Entonces, en la parte de arriba quedaría 14 por u'. U lo tenemos identificado, u era 3x menos 1. Entonces su prima pues va a ser 3. Entonces en la parte de arriba es 14 por 3. En la parte de abajo es 27 por la raíz novena. En la parte de abajo sería 27 por la raíz novena de u al cuadrado. Entonces nos quedaría 3x menos 1 elevado al cuadrado dentro de la raíz. Este es el primer término. Segundo término quedaría más. En la parte de arriba 6 por v'. V
sería igual a 3x cuadrada más 1. Así que b' sería 6x. Entonces en la parte de arriba queda 6 multiplicado por 6x. 6x es su b'. En la parte de abajo quedaría 5 por la raíz quinta de b a la 14. Es decir, de 3x cuadrada más 1 a la potencia 14. Y ya nada más para terminar, hay que quitar esos paréntesis. Hay que simplificar. Entonces en la parte de abajo quedaría 14 por 3, que sería 42. Pero entonces tendríamos que son 42 27avos. Y 42 27avos simplificado, pues es lo mismo que 14 novenos. 14 por 3 entre 27 son 14 novenos. Entonces nos va a quedar 14 dividido entre 9 veces la raíz novena de 3x menos 1 al cuadrado en el primer término. Y en el segundo término no se puede simplificar nada, nomás vamos a hacer la multiplicación. Entonces en la parte de arriba nos queda 36x, en la parte de abajo nos queda 5 por la raíz quinta de 3x al cuadrado más 1. Y entonces obtenemos que la derivada de la función y pues es esta expresión que acabamos de obtener. Bueno, nada más les hago un breve comentario, por favor, en sus tareas. Pues para calcular la derivada consiste en dos pasos. Primero, transformar la función para verlos en la forma u a la n, primer paso, y segundo paso, pues entonces ya obtenemos la derivada. La diferencia entre esos dos pasos debe de estar bien marcada. O sea, primer paso aquí, primer paso terminó aquí, y entonces empezamos con el segundo paso. ¿Qué es lo que va a marcar el inicio del segundo paso? Pues poner este término, poner y', poner f', g', h'. Cuando le pongan f' significa que antes de ese paso terminó la transformación y que entonces están empezando a derivar. Entonces, por favor, en sus tareas que quede bien marcado ese paso, porque luego pasa que la primera parte de la función la están transformando y luego la segunda parte de la función ya la están derivando. No, no confundan. Primer paso, hay que transformar toda la función. Y ya segundo paso, pues entonces ahora sí empezamos a derivar. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que sean los ejemplos suficientes. Si tienen alguna duda, pues ya saben, nomás avísenme. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.